Ok, entonces ya que tienen abierto su material, vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos aquí en lo que es el Line Search. Perdón, por ahí teníamos algunos, les dije que yo iba a generarles un archivo un poco animado. Ok, entonces vamos a ir a ese documento ahorita en Jupyter Lab. Se los voy a explicar de manera rápida cómo ustedes pueden hacer una animación y pues cómo van a tener el resultado para que lo vean y se vea un poquito más interactivo y pues se aprecie mejor qué es lo que está haciendo el método. Entonces nos vamos a ir, por favor, a Jupyter Lab. Y si recuerdo, es el número 4.3, no, es el 4.2 me parece. 4.2, Rosenberg Function. No, lo siento, es el 3.5, 3.6, es este. Ok, si recuerdan, este es el método donde nosotros estábamos desarrollando lo que es el algoritmo. Este es el método paso a paso del algoritmo de Schubert y Pijaski. Y el archivo 3.7 es donde yo acabo de hacer unas modificaciones. Ese es exactamente el mismo método, pero yo hice algunas modificaciones para insertar lo que son estas gráficas. Ahorita se los voy a enseñar de manera rápida, les voy a decir en qué comprende. Ok, entonces por favor todos abran hasta aquí, le doy un poquito de tiempo. Entonces ya que estamos aquí, esto es lo mismo que vimos ayer, el método de Schubert, pero ¿qué modificaciones tiene? Una vez que yo hago lo que es, o yo grafico mi función original, que sería esta, que es el valor absoluto de 0.5 por x a la 0.2 menos coseno de x, es esta función. Yo la grafico y yo voy, bueno, primeramente, antes de ejecutar el método, yo voy a hacer using plots. Ya saben para qué es. Voy a llamar a pyplot, que es el motor de gráficas que yo quiero usar. Y aquí voy a iniciar algo que se llama anim, ya le puedo poner otro nombre. Y voy a escribir igual a plots.animation. Paréntesis abierto y cerrado. Ustedes obviamente ya lo tienen ahí instalado. Y observen aquí que es una mayúscula, ¿ok? Entonces, esto realmente es lo primero que hay que hacer porque ya estamos inicializando una animación. Todo el código posterior ya se encuentra dentro de esta función. Entonces es como si nosotros fuéramos acá arriba y aquí continúa. ¿Y qué estamos haciendo? Una vez que perdón, aquí continúa. Una vez que yo tengo esta gráfica, que es la gráfica de mi función original, observen que yo estoy haciendo o llamando a esta línea de código, se llama plots.frame.anim. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy agregando un frame. Y para los que no conozcan esto, que es un frame, pues es otro cuadro o es otra imagen a nuestra animación. Por ejemplo, ustedes están muy acostumbrados a que ahora los videos de los celulares graban a 30 cuadros, a 120, a 240, que ya sería cámara lenta. Entonces es cuántas veces o cuántas imágenes estamos agregando a nuestra secuencia, ¿ok? Entonces yo tengo esta gráfica y agrego. Y después yo estoy graficando, perdón, el primer triángulo entre el punto A a la primera intersección entre A y M y después de M a B, es este. Y nuevamente le pongo plots.frame. Y después que es el otro triángulo, el de la derecha, que va de M a la intersección de M y B, o sería la línea MB, y después la otra línea que cierra directamente hasta con B, ¿ok? Y esto es para hacerlo un poquito más explicado. Y después ya viendo lo que es realmente el ciclo, que sería hasta acá. Recuerden que esto es nada más para mostrar unas líneas, pero que no agregan información relevante al método. Aquí viene, eso es exactamente lo mismo del método, donde vamos iterando, vamos eliminando puntos que no nos interesan y vamos haciendo triángulos. Pero aquí es donde realmente estoy ya graficando lo que son mis triángulos. Aquí son 4 porque cada vez que yo hago una iteración genero 2 triángulos. Entonces ese es el primero,
que unen un punto de intercepción con dos puntos en la gráfica. Y ese es el segundo, que nuevamente une dos puntos en la gráfica con un punto de intercepción. Si yo lo ejecuto, ahí está, voy a cargar lo que es mi función original. Y finalmente voy a correr esto. Aquí no le voy a poner tanto error porque esto obviamente es una animación y sí va a tomar algo de tiempo. Pero los que esperamos es que nos entregue algo así, si se dan cuenta. Tenemos los triángulos originales y después aquí hizo este triángulo y después se fue haciendo otros triángulos. Entonces vamos a ejecutarlo y esperar un poquito de tiempo. A lo mejor aquí le pongo otro 0, pues para que nos veamos más triángulos. Shift Enter y ahí vamos a esperar, por favor. Disculpen que aquí abajo ya se está viendo, pero se los voy a quitar. Está trabajando la computadora. El tiempo que va a tardar ahorita en generar lo que es el método, realmente no es el tiempo que tarda el método, sino está haciendo una animación, está haciendo un video y eso saben que cualquier computadora o en cualquier lugar donde estemos editando o ejecutando un video, pues obviamente el tiempo se incrementa. Entonces vamos a esperar un poquito y después les explico esto. ¿Qué esperamos? Pues que nos muestre los resultados y también va a aparecer una pequeña gráfica. Entonces vamos a esperar un poquito, si tarda. Yo lo estuve probando hasta con 4 o 5 ceros y tarda alrededor de 2-3 minutos, depende de la computadora. Si ustedes tienen una tarjeta gráfica, pues esto lo va a hacer un poquito más rápido, porque la tarjeta gráfica está especializada en trabajar con video o con animaciones, pero vamos a esperar un poquito, por favor. Ya terminó. Y observen, aquí tenemos lo que es la gráfica, pero la gráfica final, y aquí están los resultados. Y se dan cuenta que como nosotros hicimos una animación, ahora cargó casi 3 GB de memoria RAM y tardó casi un minuto. Pero pues esto obviamente siempre va a ser pesado. Y finalmente aquí abajo que tenemos la función GIF, que como sabemos un GIF es animado. Tenemos que el primer argumento va a ser nuestro nombre de animación que se llama anim. Y lo vamos a guardar como test.gif, que si se dan cuenta aquí yo ya lo tengo guardado, test.gif. Y finalmente vamos a escribir lo que son los FPS o los frames per second. Es decir, a qué velocidad queremos que se ejecute nuestra animación. Yo le voy a poner 8 para que no sea tan acelerada, pero tampoco tan lenta. Shift Enter y observen. Aquí abajo nosotros vamos a tener, bueno, va muy rápido. Vamos a ponerle un frame por segundo y observen. Dibuja el triángulo, el otro triángulo, el otro triángulo. Aquí dibujo el triangulito aquí este. Y ahí empieza a dibujar lo que son los triangulitos. Observen. Aquí va a dibujar otro por aquí abajo, me parece. Después se va otro por acá. Aquí está uno chiquitito, otro chiquitito. Entonces ahí obviamente va el método de conforme vaya eliminando puntos. Y ya los triangulitos chiquititos aquí, pues ya nos alcanzamos a ver. Cuando la animación termina, como todo GIF, se vuelve a reiniciar y vuelve a mostrar lo que es mi función y empieza nuevamente a dibujar los triangulitos. Pero pues esto la verdad es una herramienta bastante útil, que si se dan cuenta no se requiere tanto código y pues nos permite a nosotros estar mostrando de manera interactiva en una presentación pues cómo fluye o cómo avanza lo que es un método numérico o no nada más un método numérico, datos experimentales, por ejemplo en cristalización, cómo se va moviendo dinámicamente lo que es la distribución de tamaño de cristal. Hay encuentro mucha utilidad a este método, entonces es bastante interesante. De hecho, aquí todavía no termina, sigue haciendo triangulitos chiquititos aquí, entonces ya nosotros no lo podemos ver. Inclusive se le pongo un zoom, hay que hace cambios, pero eso es la animación que yo les decía. Entonces lo que está haciendo es se va siempre por el triángulo mínimo, que tiene el mínimo valor en Y o en f de x, y de aquí empieza a hacer lo que es la búsqueda. Empieza a hacer sus triángulos, empieza a hacer el método de Schur hasta que los triangulitos se van ajustando.
Obviamente, como es un método aproximado y hay que elegir los parámetros, pues ahí sí nos damos cuenta, no nos está llevando tal cual al mínimo, es un mínimo cercano, pero pues es la idea. Yo me hubiera gustado cambiar lo que es la ecuación para mostrarles el ejemplo que yo tenía, pero pues sinceramente ya no me dio tiempo. Pero aquí miren, ya terminó y vuelve a iniciar y me empieza a dibujar los triangulitos. Entonces ya está guardado en sus archivos y si ustedes inclusive directamente abren la carpeta de code, hasta abajo aquí aparece test. Si ustedes lo abren, es lo mismo, aquí se está ejecutando. Aquí a lo mejor creo que se le podemos poner un zoom, bueno no, es un GIF, no deja. Y aquí empieza a hacer lo que es el método. La verdad se ve bastante bien, pueden controlar todo el aspecto de la gráfica, al igual que como lo habíamos hecho. Entonces pues es una herramienta que espero les sirva. Eso es lo que había quedado pendiente del día de ayer. Ahora vamos a continuar. Aquí vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Entonces nos habíamos quedado acá. Habíamos visto ya, me parece, el ejercicio de Line Search. Por ahí coméntenme. Que no sé si vimos hasta el ejercicio 4.2, que es este. Era la primera iteración y aquí era automático y nosotros nos aproximábamos en saltos muy pequeñitos hasta llegar al punto óptimo. Eso lo habíamos hecho. Aquí hizo 226 iteraciones, ¿ok? Y finalmente estos son los resultados, que x1 es igual a 0.99 y x2 a 0.98. Es un método bastante simple y internamente estamos utilizando lo que es un método de optimización de una sola variable, que es el de Fibonacci, o podemos utilizar algún otro. Algo importante, pues que lo que sería n, que sería igual a 100, pues podremos ajustarlo dependiendo del tipo de función que tenemos. A lo mejor si está excesivo aquí este de 100, le podríamos poner menos, pero pues para asegurar que realmente llegue al punto óptimo para alfa, que es el tamaño del paso, pues ya lo ponemos 100. O lo cambiamos y escribimos algún otro método o cambiamos, es decir, cambiamos la búsqueda de Fibonacci para que no se base en el número de iteraciones, sino que se base en el error. Ok, entonces esto ya había quedado y nos permite llegar a un óptimo de una función de 2 o más variables, ya es multivariable. Pero vamos a avanzar un poquito. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Acá. Muchas veces a menudo es complicado, perdón, es computacionalmente eficiente realizar más iteraciones del método, de un método descendente, que es lo que estamos haciendo aquí, que hacer una búsqueda como lo que estamos haciendo en el método anterior, que es una búsqueda lineal. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los métodos discutidos que se pueden beneficiar, o bueno, muchos métodos de etapas descendentes o en la búsqueda en la dirección descendente, como la habíamos mencionado ayer, se pueden beneficiar si nosotros hacemos una búsqueda lineal pero aproximada. Es decir, no vamos a tomar toda, ¿cómo decirlo? No vamos a hacer todo el tamaño de paso o todo el alfa que nosotros tengamos, a diferencia de la búsqueda lineal que estamos optimizando el tamaño de paso, el alfa, que nos minimice la función cuando estamos especificando valores de x1 y x2. Eso es tomar el máximo valor posible. Entonces, muchas veces de eso que hace que el método pues tome muchas iteraciones, computacionalmente se vuelve más complejo y por lo tanto muchas veces también se puede pasar del óptimo o tiene que estar regresando al punto óptimo, entonces toma mucho más tiempo. Y como vimos, si es un método iterativo y tiene múltiples variables, entonces ya se complica y el tiempo se eleva exponencialmente. Entonces, haciendo lo que es una búsqueda lineal aproximada para buscar el tamaño de paso más adecuado, no el mayor tamaño de paso, sino el más adecuado, puede ser adecuado incluirlo en un método que nos permita lo que es reducir el valor de la función objetivo que nos acerque al óptimo. Existe una condición que se llama la condición de sufficient decrease o la disminución suficiente o el decremento suficiente,
que requiere un tamaño de paso que cause pues un descenso suficiente en la función objetivo, tal que se cumpla pues esto. Hay que buscar un punto en la dirección de búsqueda que satisfaga esto. ¿Qué significa? Pues que la evaluación de la función con el nuevo valor de x sea menor a la evaluación de la función con el valor anterior de x, y si se dan cuenta, esto es lo que estábamos comentando, que puede ser d. Este es el gradiente de la función multiplicado por el alfa, que es el tamaño de paso, pero por un factor beta. Este factor beta usualmente debe de estar entre 0 y 1. Usualmente se fija como 1 por 10 a la menos 4, un número muy pequeñito, para evitar que cancele todo el término si lo dejamos en 0. Pero este factor beta nos va a nosotros a delimitar qué tanto nosotros podemos tomar de ese tamaño de paso. Un ejemplo de esto es esta gráfica. En esta gráfica nosotros tenemos y, que recuerden que puede ser f de x, pero cuidado, aquí en el eje tenemos alfa, no es x. Es como cuando nosotros definimos, cuando cambiamos la función, bueno, cuando nosotros definimos el valor de f y le sustituimos los valores de x1 y x2, ya no, y metemos lo que es alfa. Entonces la función queda nada más en función de alfa y hacemos la gráfica. ¿Qué se entiende de esta gráfica? Esta es nuestra función, el azul. Es la función cuando nosotros ya le dimos los valores de x1 y x2, es decir, ya sustituimos x1 y x2, y nos queda en función de alfa, es decir, conforme cambia alfa, va haciendo esto. El método anterior lo que está haciendo es optimizar o minimizar esta función para obtener alfa, es decir, dame el mayor valor hasta que esta línea se hace 0 o llega a un punto mínimo, a lo mejor no se puede alcanzar el 0, entonces llega a un punto mínimo. Pero el proceso se llama line search, toma toda la línea posible en el tamaño de paso. Aquí lo que estamos haciendo es que al menos un valorcito, es decir, este beta multiplicado por el factor, al menos un valor que nos permita disminuir lo que es la función objetivo en la siguiente iteración. A eso se refiere. Yo quiero un valor de alfa, no que me disminuya al 100%, sino que al menos me disminuya un poco satisfaciendo esta restricción. ¿Y qué observamos acá? Si nosotros vemos la línea ondulada, pues es f de x, es nuestra función original, es función de alfa. Y si nosotros graficamos esta parte, es lo que es la condición, tenemos f de x más beta, el tamaño de paso, es decir, vamos a cambiar el tamaño de paso, y el gradiente. Observamos que cuando beta tiene un valor, me parece que x.5, tenemos una línea que va por encima de nuestra función. ¿Y qué nos dice? Lo que está remarcado en azul, es decir, de este punto aquí, en este punto de A hacia atrás, son rangos que sí podemos tomar para alfa. De este punto para acá, es decir, de aquí a acá en valores de alfa, ese rango nosotros no lo podemos tomar. ¿Por qué? ¿Qué observamos? Aquí lo que está haciendo es aumentar el valor. Si tomamos cualquier punto anterior, nos va a disminuir, pero si tomamos este punto, nos los va a aumentar. Y finalmente, si tomamos de aquí hasta adelante, bueno, aquí sería nada más hasta este punto, valores de alfa o el tamaño de paso en este rango también van a disminuir la función. ¿Qué pasa si nosotros escribimos 1? Si le ponemos como beta igual a 1. Entonces, nosotros teníamos un límite inferior o cualquier valor de alfa sería permitido porque estaríamos utilizando lo que es la búsqueda lineal, lo que sería este método. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando el valor de alfa es 0? Perdón, como el valor de alfa es 0, tenemos toda la búsqueda, y como el valor de alfa es 1, pues sería como este caso, entonces nos restringe todavía más lo que es esta búsqueda, y a veces nada más nos da o nos genera lo que sería una aproximación lineal, que se dan cuenta que f de x más la derivada de lo que es la función que sería el gradiente, aquí estaría entre 1, pues es una aproximación cuadrática, una aproximación por serie de Taylor truncada en este término, entonces nos daría esta línea, entonces nos acortaría un poquito más. Y a este método también se le puede llamar backtracking o búsqueda de línea hacia atrás, que empieza con un valor muy grande, es decir, un valor muy grande
de alfa, del tamaño de paso, y empieza a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ¿hasta dónde? Hasta que se cumple esta restricción, donde decimos, bueno, con este valor de alfa, ya yo cumplo con una disminución del valor anterior de mi función objetivo con el valor nuevo. Ah, ok, yo tomo ese y hago mi iteración. Entonces, eso lo que me permite a mí es hacer búsquedas poco a poco sin ser tan agresivo, por ejemplo, en la búsqueda, como lo mencionábamos ayer. Si yo voy bajando de una loma hacia un valle, a una lagunita que esté por ahí, muchas veces, ¿qué pasa? Que damos unos saltos muy largos. En una vez nos podemos caer y nos podríamos hasta pasar del punto. Entonces, estas búsquedas, como si nosotros damos esos pasos, pero de manera controlada, asegurando que vamos bajando, entonces es una búsqueda un poco más eficiente. ¿Ok? Aquí para que entiendan un poquito más o vean esta representación de cómo se obtiene, vamos al ejercicio 4.3, por favor. Entonces, aquí está el ejercicio 4.3, les doy un poquito de tiempo para que lo abran. Ok, entonces aquí tenemos, obviamente va a ser una gráfica, entonces lo que tenemos es using plots y pyplot. Lo ejecutamos. Y aquí abajito nosotros tenemos pues la función. Es una función experimental, simplemente es una función que está definida. Tiene una sola variable, ¿cuál sería la variable en este caso? Perdón. Por ahí se me dicen cuál sería la variable. Pues aquí nada más tenemos la variable x. Ok, tenemos lo que es su gradiente, está calculado. Y aquí tenemos nada más un rango en lo que vamos a graficar esta función de 0 a 7. Y aquí tenemos el rango para la altura de la gráfica de 0.45 a 1.65. Tenemos un valor inicial de la función que es 0. Tenemos una búsqueda o un vector de búsqueda que es 1. Y vamos a definir un vector beta como 0.5. ¿Ok? Entonces vamos a escribir aquí. Y primeramente esto lo que está haciendo es graficar nuestra función original. ¿Sale? Es línea ondulada, esta gráfica. Y aquí abajo lo que estamos haciendo es sustituir en la función original, lo que estamos haciendo es sustituir alfa en la función original para que quede en función de alfa y le estamos pasando el valor de x, que sería su valor inicial, pues que es 0. Y también estamos sumando lo que es alfa, el tamaño de paso, por el gradiente, por el vector de búsqueda, que en este caso nada más es un escalar. Si se dan cuenta, esto corresponde a esta parte, la parte derecha de la desigualdad o de la condición. Entonces, si nosotros lo graficamos, ese sería beta igual a 1. Y si lo observamos acá, beta igual a 1, es lo que les comentaba, es un ajuste o una aproximación por la expansión de serie de Taylor. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un valor pues intermedio, beta, que es igual a 0.5, es la línea verde? La línea verde pues si nos entrega o nos va a haber un punto límite donde podemos nosotros calcular valores para alfa. Finalmente lo que nos aconseja es pues tener valores de 0, porque ¿qué pasa? Con valores de 0, que es la línea morada, la línea simplemente es una constante porque nada más nos dejaría el valor de f de x. Y en teoría, si esto nunca cruza nuestra función que es dependiente de alfa, esta línea nunca lo va a cruzar, entonces cualquier valor que tomemos de alfa lo podemos utilizar. Y ya se asemejaría a lo que es la búsqueda lineal. Entonces, esta condición o esta primera condición se le conoce como la primera condición de Wolfe. Hay un conjunto de condiciones que nos permiten a nosotros acotar ese tamaño de paso. Más o menos es para que ustedes lo observen. Si lo graficamos, pues nos va a dar lo que es... Perdón, aquí tenemos, me falta ejecutar Ejecutamos acá.
Entonces eso nos va a dar esta gráfica representativa. Listo, aquí lo tenemos. Y pues, nosotros podemos estar jugando con este valor de alfa. También ese valor de, perdón, ese valor de beta. Ese valor de beta nuevamente es un valor, es un hiperparámetro. En el método, si nosotros lo cambiamos, pues ese valor o ese método se va a comportar de manera diferente, pero al menos sabemos que puede estar entre 0 y 1. Ok, entonces lo vamos a guardar y lo cerramos. Nos vamos aquí. Y esa es la primera condición. Ahora, lo que hace el método es empezar a calcular valores hasta que cumple con esto. A ver, permítame, perdón, creo que por aquí tengo otro ejercicio. Kelvin, una pregunta, disculpa. Sí. En este método que acabas de explicar, bueno, dos dudas. Sí. Una, solo tienes una variable, entonces, ¿por qué la defines como X entre corchetes 1? ¿No sería solo necesario que fuera X? Y otra pregunta, si estamos calculando el laplaciano, esta es la derivada parcial con respecto, o sea, la derivada parcial, ¿no? Entonces, sí. Con respecto a ¿quién fue la otra variable? Porque entonces sería una derivada total, ¿no? Sí, exactamente. Esto a lo que responde es un ejemplo para nosotros poderlo calcular. Aquí obviamente se le pueden poner dos ecuaciones, perdón, dos variables para poderlo resolver. Y aquí sería un vector de los elementos. En este caso la derivada pues sería la derivada total o df. Y es correcto lo que menciona. Aquí no hay ningún problema. Lo que se queda aquí, esta representación, aquí realmente podría ser f de x, como usted lo menciona. Y esta es otra simple representación en la que nosotros podemos asignar que esto depende de x. Y de esta forma, bueno, siguiendo esta sintaxis, yo puedo hacer una sustitución muy sencilla como esta parte. Como yo digo que alfa, ahora que bueno, lo que realmente aquí dice es f de x, ahora pertenece a alfa. O bueno, ahora depende de alfa. Y como le estoy pasando x y x tiene un valor, entonces lo va a sustituir automáticamente por mí y todo lo va a dejar en función de alfa. Obviamente, si yo le sumo alfa, si no le sumo alfa y nada más le meto el valor de x, es como si yo lo estuviera evaluando. ¿Ok? Entonces, esta parte simplemente es para ejemplificar. Ejemplificar. Pero de hecho es un método multivariable, no univariable. Sí, ese es un método multivariable y de hecho ahorita en el 4.4a ya lo vamos a ver aplicado. Ese nada más es para poderlo graficar aquí en una sola dimensión. Ok, perfecto, gracias. Sí, no, por nada. Déjenme ver aquí si no viene el 4.4a. Perfecto, bueno. Aquí en la siguiente diapositiva, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos lo que es la búsqueda lineal, pero es aproximada, no tomando todo el tamaño de paso que nosotros realmente queremos dar o que nos está permitido dar, sino hacemos una búsqueda y aseguramos esa condición. Porque, si se dan cuenta, si tomamos tamaño de paso en este punto, no siempre o no vamos a obtener un valor menor. ¿A qué se refiere? Estamos en una pendiente y tomamos un tamaño de paso y a lo mejor llegamos y subimos nuevamente. Entonces, en vez de bajar, es decir, hay una profundidad de 30 metros y tomamos todo el largo que nosotros podemos, a lo mejor llegamos a una superficie de 35. En vez de bajar, estamos subiendo, entonces nos equivocamos en la cantidad de pasos que estamos dando o en la longitud de esa trayectoria. Entonces, asegurando esto, es decir, que lo nuevo sea menor a lo anterior, es decir, la nueva posición sea menor a la anterior, aseguramos que siempre vamos a ir bajando. Entonces, esto lo que está buscando es acotarme o reducirme el número de iteraciones o el número de cálculos que estamos haciendo. Y un ejemplo es esto. Si ustedes recuerdan, ese es el método de Rosenbrook. Aquí se está aplicando lo que es el backtracking, line search, que es la búsqueda lineal, pero hacia atrás, en la función de Rosenbrook. ¿Qué se hace? Aquí nada más se los explico. Lo que se busca es iniciar con un valor de alfa y después, si no se cumple la restricción, multiplicarlo por un factor de reducción, por ejemplo, 0.5, o más bien dividirlo.
entre 2. Lo volvemos a ejecutar y si cumple con la restricción, no, bueno, lo volvemos a hacer así hasta que nosotros encontremos el valor que sí realmente nos entrega una reducción, entonces aplicamos y calculamos los valores de X. Si nosotros nos vamos aquí al algoritmo, el 4.4a, es exactamente lo mismo. Aquí ustedes pueden ver un paquete que no tienen, pero este paquete ya viene incluido con Julia, o sea, no es necesario que lo instalen. Si se dan cuenta, voy a utilizar GR, podemos utilizar PyPlot si ustedes gustan. Lo voy a ejecutar. Esperamos tantito. Y aquí, si se dan cuenta, aquí yo decidí poner x1 y x2, x1 y x2 para hacer un poco más explícito, para que vean que esta es una función multivariable. Aquí, ahora sí, como comentaba la doctora, este sí es el gradiente y tiene dos renglones. La derivada parcial con respecto a x1, pues la primera variable, y la derivada parcial con respecto a la segunda variable. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Ya cargó esto, entonces ahora ejecutamos la segunda celda donde estamos definiendo nuestra función y el gradiente. Esto de X domain y Y domain simplemente es de dónde a dónde quiero graficar mi gráfica y en cuántos intervalos lo quiero hacer. Eso es simplemente para pasarlo a la gráfica. Esto ustedes ya lo conocen, es simplemente graficar esa función de X y la función. Le voy a pedir que me entregue los valores o que me grafique las líneas en estos puntos, que no aparezca la línea vertical aquí, y con este degradado de color. Por allí, si alguno ya tenía Julia instalado hace algunos meses, hay que actualizar lo que es Julia. Bueno, los paquetes de Julia, es decir, nada más abren el administrador de paquetes, le ponen up, de upgrade, nada más up, le dan enter y lo actualizan, porque esto salió en las versiones más nuevas. Otra cosa que no les puse sería contour label es igual a true. Me parece que es así. Déjenme ver si va a funcionar. Y ya abajo tenemos el método. Ahorita yo se los explico. De hecho, es bastante sencillo. Ok, aquí no tiene esta función. Si yo lo cambio por PyPlot, nada más para que sepan qué hace eso que agregué. Que cargue tantito. Listo, ya cargó. Ejecuto y grafico la gráfica de contornos. Pero le voy a pedir que cada línea, lo que es esta línea, es cada línea de la que yo estoy graficando tenga el valor, que va a ser este valor, pero va a estar representado ahora sí en la gráfica. Ahora sí, no sé por qué aquí no lo está escribiendo, permítanme. Sale con el otro, con la otra que nos dice la última. Es contour, esta. Y está. Es contour labels. Y si se dan cuenta, pues esto todavía es más fácil ver hacia dónde nos debemos de dirigir. Aquí está en 100, 50. Si nos pasamos, por ejemplo, vamos de 10, 5 y volvemos a subir 10, 20, entonces no es por acá. Entonces podemos ver más fácil hacia dónde está el óptimo, que sería este punto. Y ahora sí, empieza el método. Vamos a empezar desde el punto menos 1.75, menos 1.75, es decir, por acá. Es decir, una zona con un valor bastante elevado y lo vamos a llevar hasta el centro. Si ustedes recuerdan el método pasado, es más, lo voy a tener aquí disponible, sería el 4.2, ¿sí? Lo vamos a ver aquí. Aquí. Voy a separar esto, nada más para ver la gráfica, cómo hizo la búsqueda, y vamos a seguir trabajando con esta. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues hay que definir un valor de ponderación que es por el que se va a estar multiplicando en dado caso de que el alfa sea muy grande. Entonces vamos a estar multiplicando por 0.5, que realmente es como si dividiéramos en 2 nuestro alfa. Entonces, eso es un hiperparámetro. Nosotros podríamos decir que lo multiplicamos por 0.9, pero pues realmente va a ser cambios muy pequeños. El alfa, pues vamos a definir 1 exponencial a la menos 4, que es un valor que se recomienda en bibliografía. Y vamos a iniciar con el beta. Y vamos a iniciar con un tamaño de paso máximo de 6. ¿Por qué de 6? Pues es un hiperparámetro, podríamos definir 8, 9 o 10, no hay problema, nosotros vamos a definir 6. Y si este valor de entrada cumple con la restricción, pues lo va a tomar, y si no, lo va a empezar a checar. Ahora, iniciamos con la dirección de descenso.
El día de ayer yo les comenté que a menudo la dirección de descenso se toma como el gradiente, pero el gradiente negativo. Si es el gradiente, nos va a dar la dirección de ascenso, es decir, que nosotros estamos estamos subiendo hacia la loma. Y si lo multiplicamos por menos, estamos bajando. Entonces la dirección de descenso va a ser menos el gradiente, y aquí lo estamos evaluando. Menos el gradiente de f, le pasamos el primer valor de x, que sería x1, valor de x2, o el segundo valor de x sería este. Lo ejecutamos, lo evaluamos. Y asignamos ahora a alfa el valor de alfa máxima. Eso es para no perder el valor de alfa máxima y simplemente copiarlo a lo que es alfa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar aquí, o vamos a guardar nuestras evaluaciones de la función como y va a ser la evaluación de f de x1 y x2, y g como gradiente la evaluación de x1 de gradiente con x1 y x2. Entonces estamos evaluando la función y el gradiente. No confundir con la dirección, ese es negativo, ¿ok? Y vamos a checar, aquí como lo dicen, la primera condición de Wolfi, que sería la condición de suficiencia. ¿Qué estamos haciendo? Aquí tenemos la condición, que es la función con el valor de x1 más alfa por su dirección, coma el valor de x2 más alfa por su dirección. ¿Por qué? Si recuerdan, y si regresamos acá, la condición nos dice que es el valor de la función con el siguiente punto en x, es decir, si nosotros recordamos, el siguiente punto en x se calcula como x más alfa d. Entonces, por eso nosotros estamos evaluando nuestra función como x más alfa d, pero como son dos variables, pues es x1 más alfa de 1, x2 más alfa de 2. Y esto va a ser en este punto mayor. ¿Por qué? Por allí alguien de programación que me diga, ¿por qué aquí le estoy poniendo mayor o igual en vez de lo que nos marca acá, que es menor o igual? O de manera rápida se los digo. Esto lo vamos a hacer porque estamos forzando a que si esto no se cumple, vamos a disminuir el valor de alfa. O sea, si esto se cumple, es decir, si nosotros decimos que esto es mayor que el valor anterior, estamos maximizando. Y lo que nosotros queremos es minimizar. Entonces entramos al ciclo. Lo que vamos a hacer es, obviamente, calcular el siguiente valor de xn. Y vamos a probar que si xn, o sea, el nuevo valor de la iteración se encuentra en el rango en el que nosotros estamos buscando, tanto x1 como x2, lo vamos a graficar para ver hacia dónde va la trayectoria. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos dividiendo alfa. Bueno, aquí estamos multiplicando por p, pero como p es 0.5, lo que estamos haciendo es dividirlo. Aquí el cálculo sería 6 por 0.5, ahora vale 3. Y volvemos a regresar aquí. Volvemos a evaluar esto, pero va a ser el mismo valor de x, el con el que estamos iniciando en este punto, menos 1.5, más el nuevo valor de alfa, que ahora es 3, por su misma dirección, y hacemos lo mismo. Si esto sigue sin cumplirse, pues vuelve a entrar. Bueno, si esto, obviamente, si la condición no se cumple, entramos acá hasta que realmente esto ya no sea mayor, sino que sea menor. Entonces ya estamos cumpliendo con esta condición, ya encontramos un valor de alfa que realmente disminuye la función. Entonces terminamos, y ahora sí, tenemos el valor de alfa, y ahora sí calculamos realmente nuestro punto, el nuevo valor de x. ¿Sí se entendió? Es similar a lo que nosotros hacíamos con la búsqueda lineal. Lo que hacíamos era una optimización aquí, y lo que hacía era darme el mejor valor de x que nos minimice lo máximo el valor de la función. Lo que estamos haciendo es buscar un valor de adelante hacia atrás de alfa que satisfaga esta condición, que sí minimice nuestro nuevo valor de alfa hasta encontrarlo, y entonces ya aplicamos esto y finalmente graficamos. Vamos a hacerlo aquí, y esto es solamente una iteración. Empezamos de menos 1.75 para ambos, y nos va a llevar, bueno, aquí no tenemos el valor, le damos más y le decimos xn. Y nos va a llevar hasta 2.28, que está aquí. Ya les voy a quitar un poquito esto.
2.28 que está aquí con menos 1.18. Aquí está este punto. Ahora, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, esto es muy similar a este primer punto que teníamos de la búsqueda lineal. Miren, eso es exactamente el mismo, este punto. Ahora, la segunda iteración, o todas las demás iteraciones, las vamos a contar. Vamos a definir un valor de error muy grande y vamos a definir aquí lo que queremos cumplir con este punto. ¿Y qué hacemos? Ahora definimos x, en la primera iteración era nuevamente x, o sea, todo nuestro cálculo está basado en x. Entonces, ¿qué hacemos? El valor antiguo, el valor nuevo de xn lo asignamos a x y es exactamente lo mismo, miren. Es lo mismo, esto es lo mismo, eso también es lo mismo. La diferencia viene aquí, que vamos a calcular un error. ¿Y cuál va a ser el error? Pues que la diferencia de nuestro valor anterior con nuestro valor nuevo de la función, pues ya no cambie esto. Es decir, que ya estamos en un punto donde ya el cambio ya no es significativo y podemos considerar que ya terminamos. Aquí abajo lo que estamos haciendo es sumar 1 al número de iteraciones y pues graficamos las líneas que nos está dando. Estas líneas pues es x1 antiguo con el x1 nuevo, x2 antiguo con el x2 nuevo. Entonces nos va a estar dando las líneas. Y si lo ejecutamos, observen, nos dio 94 iteraciones. Y me parece que aquí nosotros las tenemos contadas, nos daba 226. ¿Se observa la diferencia? Esto trabajó menos que el método de búsqueda lineal. Como los hemos aproximado, por eso, cumpliendo con esta restricción, asegurando que cada paso que nosotros damos realmente esté bajando, entonces nosotros podemos ahorrar iteraciones. ¿Y cómo se ve nuestra trayectoria? Así mero. Si se dan cuenta que esto se fue tal cual para acá, entonces esto hizo esto, después subió, estuvo buscando, después bajó y aquí se fue hasta buscar y llegar al mismo punto, que es este. ¿Ok? Y los dos puntos coinciden con punto 98, punto 98, punto 97. Y aquí teníamos punto 99, punto 98. Bueno, sería nada más aumentar aquí lo que es la condición del error. 48. Ahí tenemos los puntos. Y aquí ya tenemos 99 y 99. Inclusive con 48 nos entrega mejor resultado que aquí con 226. Aquí me parece que el error es mayor. Bueno, esto ya lo vamos a ejecutar, así quedaría. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Si se dan cuenta, simplemente lo que cambió aquí es la forma de calcular alfa. Aquí nosotros estamos calculando alfa, empezando de aquí, yendo hacia atrás, en mitad, 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 hasta llegar a un punto donde realmente estamos minimizando y satisfaciendo esto. Ahora, ¿qué prosigue? Realmente este método también se conoce, o algunas veces se le conoce a esta receta como la condición de Armijo, porque lo publicó. Pero, ¿qué pasa? Nosotros debemos iniciar desde un valor pues algo largo o algo grande de alfa y después ir pues seccionándolo o disminuyendo su valor por una reducción constante hasta que cumplamos esa restricción. Y a esto se le conoce, lo que ya vieron, pues backtracking line search. Es lo mismo, pero con una búsqueda hacia atrás del valor de alfa, no una optimización. Ahora, esta primera restricción pues no es suficiente para garantizar que estamos o que el método converja a un mínimo local. Valores muy pequeños del tamaño de paso pueden satisfacer la primera restricción, pero a lo mejor converger o encontrar un supuesto óptimo prematuramente. ¿A qué se debe? Que si nosotros, hagan de cuenta, nos encontramos en este punto, donde está el 3, 4, 5 y 6, y a lo mejor ahí el cambio, la curvatura es muy pequeño, y los tamaños de paso que nos está calculando son muy pequeños, puede decir, pues ya no está cambiando, aquí nos quedamos. Como vemos que este no es el óptimo está por acá. Entonces, ¿qué aplicamos ahí o qué hay que hacer? La búsqueda hacia atrás evita que una convergencia prematura, ya que acepta lo que son tamaños de paso satisfactorios, pues grandes o óptimos, mediante una producción secuencial que garantiza converger en un mínimo local. Pero también existe otra condición de curvatura, que realmente se llama condición de curvatura,
o que es la segunda condición de Wolfi. Realmente son dos. ¿Cuál es esa? Aquí la tenemos. Aquí tenemos expresada la primera condición de Wolfi, que es lo mismo, que es el nuevo valor de alfa tiene que ser menor, estamos minimizando. Pero la segunda, ¿qué quiere decir? Esta segunda condición requiere que la derivada direccional de la segunda iteración sea menor. ¿Ok? Es decir, que la segunda, no menor, sino que sea más profunda. Entonces, lo que requiere es que se satisfaga esta restricción, pero por un valor o una constante para que esto logre satisfacerse. Si ustedes se dan cuenta, para que esto sea mayor, que esta es la derivada del segundo término, para que esto sea mayor a esto, pues debemos tener un valor positivo aquí. Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros hacer? Aquí se los voy a mostrar. Bueno, y este valor de lambda controla qué tan profundo se va lo que es la derivada direccional en la siguiente iteración. Y a esto se refiere. Este punto lo que nos permite hacer es calcular dónde se encuentra o sea, este es el primer punto y este es el segundo punto. Asegura que realmente nosotros nos estemos yendo más hacia abajo y no más hacia arriba. Entonces es un aporte o una contribución más a que asegura que nosotros realmente estamos bajando. ¿Ok? Ahora, existe otra condición que se llama una condición de Wolfi fuerte o la Strong Wolfi Condition, donde realmente es esto. Es el valor absoluto del gradiente del valor posterior de x o el segundo valor de x menor o igual al negativo de toda esta parte. Entonces eso todavía es una condición más restrictiva. Todas estas condiciones de suficiencia con la de curvatura pues nos permiten a nosotros realmente encontrar un mínimo local. Y esta es la gráfica donde nos dice o que se está satisfaciendo lo que es la segunda curvatura o la condición de curvatura. Se observan donde nosotros tenemos una curvatura hasta la siguiente, son valores donde nosotros realmente estamos cumpliendo esta restricción. Esto realmente no nos aporta mucho, vamos a la siguiente. Esta es la Strong Wolfi Condition, donde es el valor absoluto menor o igual a este valor. Y si se dan cuenta, juntas, la segunda restricción de Wolfi con la restricción fuerte de Wolfi, nos dice dónde realmente nosotros tenemos esos cambios en la curvatura de nuestra búsqueda. Ahora, finalmente, si nosotros cumplimos con las condiciones de Wolfi, nosotros tenemos puntos de alfa donde realmente vamos a encontrar estos mínimos, ¿ok? No podemos nosotros tomar este punto ni estos puntos porque van en ascenso, pero sí podemos tomar estos donde se da la curvatura en la función. Entonces, estas condiciones de Wolfi a nosotros realmente nos permiten buscar el valor de alfa donde nosotros podamos hacer una minimización. Por ejemplo, aquí. Nosotros vamos a buscar un valor de alfa. Esto se va a hacer, por ejemplo, con el método de bisección. Podemos ir tomando los puntos hasta encontrar el punto donde realmente satisfacemos esto. Y este punto realmente nos va a permitir encontrar el valor mínimo de la función con alfa, pero no por una optimización, porque realmente nos podemos ir muy lejos, como en el método de line search. Entonces, este punto es más restrictivo y realmente nos va para lo que nos sirve es encontrar valores de alfa bajo unas restricciones que nos permitan realmente asegurar encontrar un óptimo, ¿ok? Y no andar buscando puntos por acá, o puntos por acá, o puntos por acá, donde realmente vamos a estar minimizando, pero nos va a tomar más tiempo encontrar el valor mínimo. O que a veces no converja porque se queda en un punto, por así decirlo, estacionario o de poco cambio. Entonces, esto nos permite hacer. Ahora, a ver, permítame. Si abrimos acá, y tenemos el 4B. Perdón, este es otro ejercicio que nosotros yo estaba calculando, pero me gustó más cómo quedó con la ruta.
Y si nosotros seguimos, ok, viene este método. Entonces, lo que nosotros habría que hacer al método que ya habíamos visto aproximado, por ejemplo, al 4a, simplemente habría que agregar otra condición aquí, o bueno, otras dos condiciones. Vamos a seguir disminuyendo el valor de alfa hasta encontrar o satisfacer estas condiciones. Entonces, ese valor ya va a ser un poco mejor y nos va a acotar o reducir el número de iteraciones de aquí. Pero de entrada, satisfacción de la primera condición con ese tipo de ecuación o modelo que estamos buscando, probablemente nos damos cuenta que reduce bastante en 48, comparado con el anterior que eran 200. Entonces, es otro método multivariable. Cualquiera de los dos les va a encontrar el óptimo, pero uno es computacionalmente más intensivo que el otro. Y aquí también nos faltó a lo mejor escribir el arroba time. Perdón, arroba time. Si se dan cuenta, pues como... lo siento, hay que volver a correr todo. Acá, acá, acá. Aquí. Aquí, y ahora sí, vamos a tener el tiempo total, 0.1 segundos, con 142 evaluaciones para satisfacer este error. Hace ratito que yo lo corrí, como ya tenía un valor guardado para X, volví a tomar ese valor de X y da masa completo 48, entonces realmente son 142 en 0.1 segundos. De todas maneras es la mitad de las iteraciones del otro método con menor error que nos daba más de 200. Y aquí ustedes lo pueden observar. Realmente casi todas las iteraciones arriba de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba de las 10 o de la 11 se basa aquí, en estos puntitos donde está tratando de aproximar hasta llegar a este puntito, ¿ok? Ahora, estos son métodos de búsqueda a partir de puntos y búsqueda de líneas. Existe otra teoría o otro enfoque en el cual nosotros podemos definir regiones, y es el método que sigue, que son métodos de regiones trust, que si nosotros traducimos al español lo que es trust, son regiones ciertas o regiones de confiabilidad. Estos son métodos de regiones de confianza, de confiabilidad, o de regiones verdaderas o reales, son diferentes traducciones. ¿Qué pasa con estos métodos? O sea, muchas veces los métodos de búsqueda de descenso pues ponen mucho de su efectividad en la primera y la segunda derivada, o en el orden de la primera y la segunda derivada, esa información que nosotros tenemos. A diferencia de los métodos de regiones de confiabilidad, también se conocen como métodos de pasos restringidos, ya que al limitar lo que son el tamaño del paso, nosotros aseguramos una aproximación local o un error de aproximación local que puede ser minimizado. ¿En qué se basan estos métodos? Son un tanto diferentes. Podría decirse que son un poco más complejos, pero realmente una vez que ya entendemos lo que es el fundamento atrás de ellos, pues se torna bastante simple. ¿Qué tenemos acá? Aquí se les voy a explicar de manera lo más simple posible, ¿ok? Supongamos que tenemos esta curva, recordando que aunque nosotros queremos minimizar, aquí pues la mejor representación es pues hacer una maximización y llegar a este punto, porque si no, no podríamos ver esta parte. ¿Qué hacemos? Tenemos toda la ecuación, hagan de cuenta que es todo esto, todo nuestro espacio de búsqueda o nuestro espacio de trabajo, sería toda la ecuación con todas sus curvas. Pero nosotros realmente estamos en un punto y a veces no queremos pues evaluar toda la función y nada más queremos evaluar este punto. Los métodos de región de confiabilidad realmente se basan en esto. Lo que estamos haciendo es, a partir de un punto, estamos haciendo una aproximación con un modelo matemático local. Es decir, tenemos el modelo total, todo esto, todas las curvas, y estamos sacando, lo más común es una serie de Taylor, que es una aproximación hasta cuadrática. Lo que estamos haciendo es aproximar un nuevo modelo matemático que solamente nos permita a nosotros representar ese pequeño circulito. Ese es un círculo, pero como hay unas zonas curveadas, pues no se observa. Pero este es un circulito alrededor de este punto. Si ustedes recuerdan, la expansión por serie de Taylor se basa en aproximar un modelo en un punto definido. Entonces lo que estamos haciendo es un modelo matemático que aproxima esta zona. Por eso se llama
los Trust Region Methods o métodos de región certera, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Esta nueva función es una aproximación local a un nuevo punto de diseño, este puntito. Ahí se me fue el nombre, este delta es el radio de esta región. Lo más sencillo es nosotros dibujar un círculo. También se pueden dibujar óvalos, pero se complica un poquito más. Entonces, lo más simple es dibujar un círculo. Entonces, este es el radio de esa región. Y X, comilla, es el nuevo punto. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de estos métodos? Es que hay que hacer una optimización, pero tiene una restricción. Entonces, nosotros no hemos visto en este curso ningún método que incluya esta restricción. En este curso está basado para que en la unidad 10 tengamos lo que son la incorporación de restricciones. Entonces, en ese momento lo que vamos a ver es de que el módulo del punto anterior menos el nuevo punto sea menor o igual que el radio de nuestra región de confianza, ¿ok? Y alguien que me diga qué representa esta operación del módulo de esta diferencia, bueno, del módulo de ese vector, ¿qué representa? No es, bueno, se puede decir que es un valor absoluto, pero cuando trabajamos con vectores se le va a poner lo que es el módulo. Alguien que me pueda apoyar de maestría, alguien que esté en doctorado o profesores. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Sí, verdad? Ah, sí, aquí me estoy escuchando. Bueno, ¿qué representa eso? Ese punto, lo que representa el módulo de un vector es la magnitud que tiene el vector o la distancia, o la longitud que tiene ese vector, por ejemplo. ¿Y por qué lo estamos haciendo menor o igual al radio? Vamos a tomar un ejemplo. Tenemos este puntito que es X, y nosotros vamos a calcular un nuevo punto, y lo vamos a calcular a lo mejor que de cercano a esta región que es realmente el radio, de aquí para acá es el radio. Vamos a tenerlo por acá, un puntito. Vamos a comprobar que ese nuevo punto que estamos calculando no quede fuera de ese círculo, es decir, no esté por fuera. Entonces, todos los nuevos puntos deben estar dentro de nuestra región de confianza o, a lo mucho, en nuestra circunferencia, en este punto, o que tengan el valor del radio, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una región de confianza. Nosotros solamente vamos a tener certeza de la predicción que vamos a tener dentro de este puntito. Y esta es una iteración. Si nosotros hacemos otra iteración, va a ser, bueno, por ejemplo, tenemos un puntito por aquí. Entonces, aquí volvemos a definir una nueva región de confianza. Es otro círculo con un radio. Si nosotros tenemos una buena aproximación, pues vamos a aumentar ese radio, va a ser un círculo más grande. Si tenemos una aproximación menor, entonces vamos a disminuir ese círculo. Entonces nosotros vamos a ir jugando o vamos a ir moviéndonos por toda esta ecuación original, todo el universo, por así decirlo, y vamos a ir definiendo zonas pequeñas. No sé si más o menos queda entendible, si no ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Y en base a qué nosotros vamos a definir aumentar o disminuir ese radio. Vamos a basarnos en lo que es el rendimiento que está basado en esta ecuación. Se les explico. Se basa en la mejora actual sobre la mejora predicha por el modelo. Y realmente son estas funciones. Ay, perdón, me actoré tantito por acá. ¿Qué significa esto? Del punto actual que nosotros tenemos, lo evaluamos en f. Recuerden que esta x es un vector con dos o más variables. Y le vamos a restar el nuevo punto obtenido, pero por el modelo matemático de la aproximación a esa región circular. Pero ese punto obtenido lo vamos a sustituir en nuestra función original, ¿ok? Recuerden, tenemos dos modelos, uno que es todo nuestro universo y uno que es un pedacito nada más. Entonces, vamos a evaluar nuestro punto original en todo el universo, en toda la función original, menos el punto óptimo obtenido en el modelo pequeñito, pero lo vamos a evaluar en la función grande. Y esto lo vamos a dividir entre nuevamente la evaluación original con el punto inicial, menos el punto óptimo evaluado en el modelo matemático local o el modelo aproximado, el modelo pequeñito. ¿Y esto qué nos dice?
¿qué tanto se parece este punto con el modelo local al punto del modelo local evaluado en el modelo verdadero? Si podría decirse así. Entonces, si nosotros tenemos un valor de n, por así decirlo, o de la eficiencia bastante alto, o cercano a 1, quiere decir que esto realmente se parece. Si tenemos un valor un poco pequeño, entonces la predicción que está teniendo nuestro modelo aproximado no es buena, entonces hay que reducir un poquito lo que es el radio y volver a buscar, y en eso se basa. Y cuando nosotros hacemos una serie de iteraciones en nuestros modelos, vamos a ver algo así. ¿Ok? Tenemos nuevamente la función de Rosenbluth, ya es una vieja conocida, y vamos a iniciar de ese punto. Se observan que tenemos un puntito y tenemos una región sombreada. Obviamente no se grafica toda porque pues nada más estamos de -2 a 2. Tenemos un puntito, tenemos un radio. Pueden observar dónde quedó el otro punto. Quedó en esta circunferencia. Es decir, ese puntito se fue y llevó esta restricción a 0. Es decir, este nuevo valor cayó es igual al radio. Ahora, de este puntito, volvimos a hacer otra vez una circunferencia y el punto cayó aquí. Entonces volvimos a hacer otra circunferencia, pero ¿qué observan? Ahora el punto, ¿dónde cae? El puntito cayó, a ver, cayó aquí. Ya no cayó hasta aquí. Entonces este puntito lo que está haciendo ahora es sacar una circunferencia. Después el puntito cayó ahora sí por aquí. Entonces se dan cuenta que fuimos haciendo modelos aproximados. Y esos modelos, el inconveniente es que hay que optimizarlos, pero con un método ya programado en Julia, porque es un método con restricción. Después, cuando nosotros veamos métodos con restricciones y ya los tengamos, pues lo podemos incluir. Y simplemente nos vamos a ir aproximando y si se dan cuenta, llegamos en 10 iteraciones hasta el punto óptimo. Es lo mismo, vamos a buscar los valores óptimos de X1 y X2, pero haciendo pues otro enfoque, otra metodología. Ahora nosotros vamos a hacer regiones chiquititas y vamos a ver en esa región chiquitita cuál es el óptimo. Haciendo una analogía a lo que les explicaba al principio del descenso, se podría decir que nosotros estamos en un valle, pero está lleno de árboles, no sabemos hacia dónde nos podemos mover. Pero sí podemos ver a nuestro alrededor, hagan de cuenta, 2 metros. En esos 2 metros yo analizo y digo, la pendiente más pronunciada está hacia la derecha. Ok, me muevo a la derecha. Y checo. Bueno, ya que estoy en esta derecha, vuelvo a checar 2 metros a la redonda y veo que si era el punto, ok. Si es el mínimo, pues sigo midiendo 2 metros y me voy moviendo en esa zona. Si veo que de repente, bueno, perdón, si yo veo que en ese punto de 2 metros sí era el mínimo, pues puedo aumentar 3 o 4 metros. Hago crecer este puntito. Pero si veo que yo llego a ese punto mínimo, volteo a la izquierda, volteo a la derecha y veo que realmente había otra zona del terreno más abajo, dije, no, pues mi producción o mi rango de visión no fue bueno. Entonces reduzco un poquito esta búsqueda, lo reduzco y digo, ahora sí, voy a buscar a solo 1 metro. Ok, ya ahora sí logré encontrar un punto óptimo y ahí me voy siguiendo. No sé si se entiende, pero ahorita vamos a verlo con un ejercicio. Vamos a abrir el 4.5, por favor. Yo ya lo tengo abierto acá. Y es por esto que yo les pedí instalar 2 paquetes el día de ayer. El paquete Convex, que resuelve problemas de tipo convexo. Y el paquete SBC. Perdón, SCS. ¿Qué hace ese paquete? Pues el paquete Convex es un paquete que nos permite a nosotros formular problemas de optimización con restricciones. Y el paquete SCS contiene algoritmos que nos permiten a nosotros resolverlos. En este punto no vamos a centrar en qué algoritmos tiene, simplemente resolverlo. Y aquí empezamos. Nuevamente, esto ya no requiere tanta explicación. Bueno, hasta acá es la función. Este es el gradiente y esta es la matriz Hessian. Ya habíamos mencionado que la matriz Hessian es la segunda derivada o es la derivada también del gradiente. Entonces aquí tenemos 2 y son 2 variables. Entonces aquí vamos a tener la derivada de x con respecto a x1 con respecto a x2, la derivada de x2 con respecto a x2 y así nos las vamos a llevar. Entonces aquí nos va a dar una matriz cuadrada de 2 por 2. Esto es lo que nosotros debemos de tener.
Ahora, aquí abajo, en esta parte nosotros vamos a generar lo que es una función donde realmente vamos a estar calculando lo que es el modelo aproximado o el modelo local mediante una serie de Taylor, una expansión de serie de Taylor. Ese modelo aproximado lo vamos a minimizar, vamos a buscar el valor o los valores de X que minimizan ese modelito, que realmente es un modelo pequeño, y esos valores de X los vamos a regresar y vamos a continuar con nuestro algoritmo. Se los explico. Pues aquí le vamos a decir que solve trust region subproblem, porque realmente es un subproblema de la región de confiabilidad. Aquí nosotros, si ustedes recuerdan en SymPy, allá definíamos como @vars para definir una variable. Aquí la variable de optimización pues va a ser X y lo vamos a definir como variable, así es como se debe de poner. Pero pues esto está programado de cierta forma que puede tener desde 2 hasta el número de variables que estamos trabajando. Entonces esto length es contar cuántos elementos tiene x0. En este caso nosotros vamos a manejar 2, pues aquí va a ser 2. Y vamos a decir que la variable es de tamaño 2. Y x va a tener pues dos valores. Aquí vamos nosotros a minimizar nuestro modelo. Vamos a escribir P, que es el problema, es igual a minimizar. ¿Y qué tipo de modelo es aquí? Si alguien me puede decir que sepa de series de Taylor. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al, no sé si es el 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.1. Entonces, ¿dónde está? Se me fue. No sé dónde está la expansión de Taylor por aquí, no sé si recuerda dónde estaba. No la encuentro, pero bueno. Es la serie de Taylor truncada en la segunda derivada. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es el valor de la función evaluado en el punto, es decir, en x0, más el gradiente de la función, que es el gradiente que multiplica a x menos x0. Y aquí es importante, debe llevar esta comilla, le voy a poner un poquito más. Debe llevar esta comilla porque esto debe ser transpuesto. Esto es 2,2 y esto es 2,2. Entonces debe quedar como 2,1 que multiplica a 1,2 para poderse realizar la operación. Y aquí, pues es una forma de realizar lo que es la parte cuadrática, es decir, Hessian por x menos 2 al cuadrado sobre 2. Esto es lo mismo que el tercer término de la expansión de serie de Taylor. Aquí abajo nosotros vamos a poner nuestra restricción. P.constraint, constraint en español es restricción, más igual, es decir, se la vamos a agregar. Y aquí tenemos norm, que es el vector normal, entre la diferencia del vector x menos x0, y tiene que ser menor o igual al radio. ¿Ok? Ya construimos nuestro problema de optimización y finalmente tenemos que resolverlo. ¿Qué vamos a resolver? Pues P. Y así es como nosotros, bueno, así es como se programa un optimizador en Convex. Le vamos a decir que no le estamos pasando parámetros adicionales al algoritmo y va a ser scs.optimizer. Esto que está entre paréntesis es para que no nos muestre como que las iteraciones internas, sino nos va a llenar la pantalla de cálculos y de resultados y de métricas que está obteniendo para resolver este problemita. Nada más queremos que nos resuelva el valor de x de este problema cuadrático que es bastante sencillo. Una vez que nosotros obtenemos esto, vamos a obtener x, comilla, que sería esta x comilla, ¿ok? Y lo que estamos haciendo, esta f testada, realmente es este modelo, que sería f de x más derivada de f de x entre 1 factorial más la segunda derivada de f de x entre 2 factorial, que sería esto, ¿ok? Lo resolvemos. Y ahora sí, aquí inicia nuestro algoritmo. Primero vamos a graficarlo nuevamente para tener pues la representación de la función de Rosenbrook. Aprovechando ahorita el tiempo, pues les recuerdo que 3:50 nos vamos a descansar tantito y regresamos. Aproximadamente 5:30 y 5:40 estará por aquí la doctora Ofelia para darnos algunas indicaciones para finalizar esta primera sesión. Esa primera parte, perdón. Está cargando. Le damos un tiempecito.
Y pues esto ya no requiere explicación, es exactamente lo mismo que hemos estado trabajando, inclusive yo nada más le doy copiar y pegar. Ya tardó, ahí está. Y aquí la tenemos. Obviamente aquí dice true, le podemos poner false o false. Y ya está nuestra gráfica. Ahora, aquí nosotros vamos a definir unos valorcitos. ¿Ok? ¿Qué es esto? Este ya saben que es radio. Pero estos son unos umbrales para nuestra eficiencia. Si la eficiencia es menor a este, vamos a multiplicar nuestro radio por esto, es decir, lo vamos a disminuir, porque nuestro modelo no es capaz de predecir esa región tan grande. Si nuestra eficiencia es igual o mayor a 0.5, pues vamos a aumentar nuestro radio en este factor, es decir, lo vamos a llevar al doble. Con 0.5 podríamos decir que es una buena predicción, entonces lo aumentamos al doble, ¿sale? Estos también son hiperparámetros, son parámetros en que si nosotros los modificamos y no los definimos adecuadamente, pues obviamente nuestro método puede mejorar o puede disminuir su rendimiento. Ahora, primera iteración. ¿Qué vamos a hacer? Pues definimos nuestro punto inicial, menos 1.75 para x1 y x2. Los evaluamos y vamos a calcular x', y'. ¿Cómo? Pues llamando a este operador de optimización que es el de allá arriba. Nuevamente les digo, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo un problemita más chiquito, una ecuación cuadrática que nada más nos va a calcular este radio, pero requiere f, requiere el gradiente, requiere la gesión y pues requiere el punto sobre el cual nosotros vamos a generar este problema. Después lo va a optimizar y nos va a dar un subóptimo, por así decirlo. Un óptimo, pero de ese modelo. Y va a ser este, entonces vamos a correrlo. Perdón, no había yo corrido esto. Lo corremos y corremos esto. Vamos a esperar un poquito. La primera vez nuevamente tarda un poco porque lo carga en memoria, hace algunos alojamientos en la memoria, unas comprobaciones de que tenga todo el algoritmo instalado y ya lo resuelve. La segunda vez ya resuelve muchísimo más rápido. Listo. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, los puntos mínimos que encontró es menos 1.29 y menos 1.54 con un valor de 60. Si los comparamos es menos 1.29 por acá, menos 1.54. Pues de este punto se movió un poquito para acá, por aquí más o menos. Y dijo, ese es el mínimo que yo encontré para un circulito que está por acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a resolver la ecuación de eficiencia. Y hacemos y, que ya sabíamos que es la función original evaluada en el punto inicial, menos la función original evaluada con el nuevo punto óptimo calculado por el método, entre y, la función original, y la función evaluada en el punto óptimo, pero con la función del modelo local, para ver qué tanto se aproxima. Nos da 1.05. Y aquí prácticamente es decidir si la eficiencia es menor que nuestro valor inferior de eficiencia, pues lo multiplico por el factor de reducción, que sería 0.5. Y lo que vamos a hacer ahora es que x va a ser x comilla, y va a ser x comilla. ¿Qué quiere decir? Lo tomo como cierto. Si esta eficiencia, perdón, estaba al revés, tengo una equivocación. Si esta eficiencia es menor a este punto, lo voy a tomar como verdadero ese punto, o que si es confiable, entonces lo asigno, ese valor del subóptimo del modelo, lo asigno como mi valor real de la iteración. Y si no, si esto no es, entonces, a ver, perdón, ya me estaba confundiendo un poquito, perdón. Si esto es menor, entonces yo amplío yo reduzco mi radio, y hasta ahí queda. ¿Ok? Y si no es menor, entonces obviamente es mayor que este punto, entonces yo asigno ahora sí mis valores de x nuevos a los valores de x que yo tenía, pero también voy a checar si esta eficiencia es mayor que a este umbral, al punto 5, yo puedo decir, bueno, puedo ampliar
mi radio. Esta operación es radio por Y2. Entonces el radio pasaría de 0.5, pasaría a 1. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar esto. Listo, mi radio ahora vale 1. Y los puntos de X, sí los tomé como verdaderos, porque se satisfacía esta restricción, no esta, sino esta. Entonces ahora los nuevos puntos son esto y esto, que son prácticamente lo que me obtuvo del subproblema. Ahora vamos a graficarlo. Para graficar un círculo a partir del radio, pues lo que se utiliza es multiplicar el radio por el coseno del ángulo, y en eso para x1 y para x2 pues sería el seno, ¿ok? Entonces aquí lo que estoy, bueno, es defino lo que es el rango de 0 hasta 2pi para dar toda la vuelta, entonces, y con 101 puntos, pues para que sea bastante definido, no se vean segmentos. Lo graficamos, y aquí tenemos nuestro primer puntito, ¿ok? Aquí fue la primera iteración, y esta es nuestra región de confiabilidad. La segunda iteración viene aquí abajo. Nuevamente evaluamos la función con y, generamos nuevamente un nuevo problema, es un nuevo método local, pero ahora va a estar centrado en este puntito. Si se dan cuenta, antes estaba por acá, en menos 1.75, y generamos una región ahí. Ahora la nueva región está centrada en este nuevo puntito. En este nuevo puntito vamos a generar un problema, lo vamos a resolver, vamos a encontrar el punto óptimo, pues que en teoría debe estar por acá, o a lo mejor por acá. No creo que nos dé por acá porque aquí aumenta, entonces debe estar por acá. Hacemos el cálculo de la eficiencia, la imprimimos, comparamos si vamos a agrandar o achicar el radio, y lo volvemos a imprimir. Aquí está el nuevo punto. ¿Qué pasó? Como la predicción era bastante buena, entonces lo que se decidió hacer es un punto bastante grande, ¿sale? Un radio bastante grande. Y esto está programado para que nada más le damos clic aquí y hagamos la tercera iteración. ¿Dónde está el círculo? Lo que pasó es que el círculo se fue muy, muy grande, vale 4. Entonces ya no alcanzamos a ver dónde se encuentra el círculo, pues el radio excede el rango de graficación aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez. Ya se redujo el radio. ¿Qué pasó ahí? El radio era de 4. Hicimos una optimización. No se cumplió esta restricción, este criterio, entonces lo que hizo fue reducir el radio. Y ya podemos ver a un radio más chiquito centrado en este puntito. Si se dan cuenta que sigue una trayectoria algo similar, pasó de este punto acá, después pasó por acá, ahora se movió al centro de este círculo, sigue una trayectoria más o menos similar, pero basándonos en otro enfoque. Hacemos otra vez. Ahora está el puntito aquí. Hacemos otra vez. Ahora es un punto rosado. Disculpen que ahí se va a empezar a encimar mucho. Ahora es este punto. Ahora otro. Perdón, me seguí derecho. Ahora otro. Ahora otro. Ahorita van a empezar a ver ya cómo se aproxima. Si se dan cuenta hasta dónde ya mandó el radio. Ahora sí ya lo redujo. 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 Y aquí ya aparece el puntito. Hizo una búsqueda por ahí que sigue una trayectoria y apareció el puntito. Esto se basa nuevamente en estos parámetros. Si yo los cambio, pues la trayectoria va a cambiar un poquito. Lo ejecuto y ahora sí ya lo redujo. Lo redujo. Lo redujo. ¿Por qué en este punto el modelo se reduce? Bueno, porque ahí la eficiencia no es tan buena entre el modelo cuadrático contra el modelo original, por la curvatura que está teniendo este punto. Entonces, si nosotros hacemos una predicción muy larga, realmente el modelo no va a ser tan bueno y no se satisface lo que es la eficiencia. Y si seguimos, si se dan cuenta cómo empieza a hacer el puntito más chiquito, más chiquito, más chiquito, y ya prácticamente tenemos encontrado el óptimo. Si yo aquí imprimo el valor de X, pues va a ser 0.99, 0.99, y si jalo a F con X, encuentro que el valor es pues muy cercano a 0. ¿Podría hacer otra iteración para ver si realmente llegamos a 0? Pues ya, ahí quedaría. ¿Más o menos se entendió?
Es un Sí. método pues diferente. Y aquí yo tengo el 4.6. Ok. El método ya automatizado, por así decirlo, aquí viene programado. Esto pues siempre hay que definirlo, nuestro punto inicial, nuestra f, nuestro gradiente y nuestra Hessian. Esto es exactamente el mismo, pero ya viene automatizado. Lo que hay que darle aquí es el número de iteraciones que queremos para resolver el modelo. Recuerden que esto se puede cambiar para ponerle el error. Y aquí en lugar de un for, ponerle un while. Es exactamente lo mismo. Son diferentes enfoques. Y aquí está la función auxiliar donde resolvemos el modelo cuadrático y optimizamos, ¿ok? Entonces lo que hay que hacer aquí es correr. Nuevamente va a cargar convex y SCS. Puede tardar un poquito. Listo, ya cargó. Y simplemente aquí vamos a correrlo. Le pasamos F, gradiente, Hessian, punto inicial. Y pues yo le voy a pedir que me haga 30. ¿Sale? Podríamos iniciar que me haga 10. Shift Enter. Recuerden, como va a resolver este problema de optimización la primera vez, ahorita es como si yo acabara de cargar Julia, entonces puede tardar un poquito esta parte. Entonces vamos a esperar. Vamos a ver un tiempecito, creo que tardó, ahí está. Ustedes se dan cuenta que con 10 iteraciones, como vimos en el problema anterior, en el ejemplo anterior, estamos utilizando los mismos parámetros, nada más aquí estoy utilizando un radio más grande, y con 10 iteraciones realmente no ha llegado. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues aumentar. Vamos a ponerle 20 iteraciones, Shift Enter, aquí ya lo va a hacer inmediatamente rápido, y si se dan cuenta que ya tenemos lo que es la buena aproximación. Si nosotros cambiamos lo que es el radio y le ponemos, no sé, 2, el método va a ser totalmente distinto. Si yo tengo 10, si ven que aquí los valores cambian, ya no son los mismos que con 10 iteraciones. Entonces si yo le pongo 20, ahora en lugar de darme .99, pues ya me dio 1.0000. Si yo le pongo 200, no va a haber ningún problema, realmente nada más va a disminuir las cifras decimales, pero nos va a llevar al punto. Este es el algoritmo, o ese es el método, o el código que ustedes estarán haciendo. Algo bueno de este código es que está hecho para funciones de cualquier número de variables. Como está escrito con esta sintaxis, realmente pueden ser 3, 4, 5 o miles de variables, porque aquí automáticamente se va a hacer y se los va a resolver. Por ejemplo, aquí podemos meter algún ejemplo que yo tenía de 3 variables, lo metemos, calculamos sus Hessianes, sus derivadas y lo pasamos, ¿ok? Ahora, ¿de qué forma yo puedo calcular el gradiente y la Hessian? Pues no analítico, no yo es hacerlo en papel y meterlo. Si usted recuerda la unidad número 2 que vimos, pues vimos derivadas. Entonces ahí vimos el paquete SymPy, donde nosotros podríamos calcular o obtener esta función. Bueno, a partir de esta función podríamos obtener el gradiente, podríamos obtener la Hessian, y aquí adentro podríamos tener una pequeña modificación donde utilizáramos la variable, la función subs, donde vamos a sustituir los valores para que no quede en función de x, sino ya en valores. Lo pasamos con la función n mayúscula, no sé si recuerden que n mayúscula de un valor simbólico nos daba el valor numérico, y ya automáticamente lo tendríamos. Y este método se simplificaría todavía aún más. ¿Por qué? Porque solamente tendríamos que pasar la función original, así, y adentro resolveríamos lo que es el gradiente, resolveríamos lo que es la Hessian, y quitaríamos un poquito más de carga a lo que es el usuario de este código. Pero ahorita, pues para que se simplifique, lo vamos a dejar así. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta acá? Es para que... Este método me gusta bastante porque explica algo similar a lo que es el método de Schubert, donde nosotros estábamos haciendo una segmentación toda la unidad 3 se basaba en segmentación del rango, y el método de Schubert pues, realmente es diferente, es un enfoque que va haciendo triangulitos.
y también obtiene lo que es el óptimo. Este es igual, en lugar de estar buscando líneas, estamos dibujando lo que son círculos de regiones que creemos que podrían ajustarse a nuestro modelo original, y vamos optimizando esas regiones, no nuestro modelo, porque en teoría nuestro modelo es más complejo. Entonces vamos optimizando esos puntos y nos vamos moviendo hacia el óptimo valor de. Entonces, si ya está guardado para múltiples variables o inclusive millones de variables, se busca formular lo que es un problema de tipo convexo. Por ejemplo, para lo que son estudios de control y diseño de procesos, para definir lo que es el diseño y obviamente los parámetros de control óptimos, se busca formular un problema convexo para asegurar que realmente sea un mínimo, así como lo comentaba el doctor Eusebio. Muchas gracias por el aporte. Bueno, hasta aquí, perdón, estábamos por acá. Hasta aquí tenemos lo que es los métodos de la región de confianza, de confiabilidad. Ya checamos los dos ejercicios. Y también aquí los últimos 10 minutitos de esta primera parte vamos a checar algunos criterios o condiciones en las que nosotros podemos terminar un método. El que hemos visto en la mayor parte de los métodos que les he programado es este, donde definimos un valor máximo de iteraciones, Kmax, y si nuestro valor de la iteración ya está igual o ya es igual, no más, no mayor, perdón, y si nuestro valor ya está por encima de nuestro valor máximo, pues para. Es decir, si nosotros le decimos 10 iteraciones, nada más va a ser 10. Ese es un método pues bastante simple, donde nosotros le decimos quiero tantas y controlamos bastante cuántas ejecuciones estamos haciendo. Otro podría ser este, que es lo que es una mejora absoluta, que es el valor anterior de nuestra función, o sea, cuánto tenía el valor de nuestra función. En el método de Rosenbluth, por ejemplo, 1, y en este punto a lo mejor tenemos punto 1, que recuerden el óptimo es 0. Entonces lo que estamos haciendo es la diferencia que sea menor a un error esperado, ¿ok? Entonces aquí es como nosotros definimos 0.0001, aunque que esa diferencia sea menor a ese punto. Pero chequen que aquí no tiene lo que son los valores absolutos, eso es así como se define. Es otro criterio que se puede emplear. Otro pues es la parte del mejoramiento relativo, que es lo que es la diferencia entre el valor anterior y el nuevo de la función, pero lo que es ahora sí un error relativo de lo que es nuestra función. Bueno, lo que más utiliza son estos dos, por simpleza, pero también hay uno que es el gradiente, la magnitud del gradiente, que a veces no se busca evaluar tanto porque incluye nuevamente evaluar el gradiente, que acuérdense que el gradiente, si son dos variables, pues es una longitud de 2, entonces estamos aumentando el tiempo computacional del algoritmo. Entonces, normalmente con estamos asegurándonos tener un punto mínimo, y con el número de iteraciones, pues más, dependiendo si ya conocemos el punto o el número de iteraciones máximas en la que converge, pues las podemos definir. Si no, se recomienda utilizar el mejoramiento absoluto. Y bueno, como resumen para esta unidad número 4, que pues los métodos que buscan la dirección descendente de manera gradual llevan un descenso hacia el óptimo local. La optimización de una sola variable puede ser aplicada durante el método de lo que es la búsqueda lineal. Acuérdense que aplicamos en este caso Fibonacci, pero puede ser cualquier otro. Y también la búsqueda de líneas aproximadas, o la búsqueda aproximada, puede ser usada para identificar lo que son los tamaños del paso aproximados y disminuir significativamente lo que es el número de iteraciones. Ahora, por otro lado, lo que son los métodos de regiones de confianza restringen ese paso que nosotros podemos dar para que se encuentren ubicados dentro de regiones locales que se expande o se contrae basadas en pues, se me fue el nombre de accuracy, pues una predicción acertada. Y finalmente, pues los diferentes criterios en lo que nosotros podemos terminar un método, pues hay varios, dependiendo de nuestra aplicación, nosotros vamos a definir. Lo que se recomienda también aquí, yo he visto algunos otros métodos donde se basan en el cambio en X, es decir, XK
menos xk más 1 menor o igual a un valor esperado. También se puede evaluar ese punto. Y bueno, hasta aquí nosotros estaríamos terminando lo que es la unidad número 4, que entra como una introducción a la parte de optimización multivariable y de más o menos cómo nosotros nos vamos moviendo hacia el punto mínimo, aprovechando lo que es el gradiente que nos dice la dirección. Y en ese punto, pues nosotros nos vamos moviendo. Algo bueno de utilizar el gradiente en vez de una dirección constante es de que, si ustedes recuerdan, al principio habíamos definido la D, que es la dirección, como -1 y -1. Entonces, esa dirección siempre va a ser la misma para ambas variables. Entonces, eso complica bastante lo que es la búsqueda, porque puede que una ajuste, pero la otra no, porque las dos están moviendo en la misma dirección. En el caso contrario, si nosotros utilizamos el gradiente, es la evaluación la evaluación de las derivadas. Ese gradiente va a estar cambiando iteración a iteración. Y la dirección de cada una de las variables pues puede ser distinta, se pueden mover, y entonces eso nos hace encontrar el óptimo más fácil, y como lo vimos, pues encontramos más rápido lo que es el óptimo y menos iteraciones. Hasta aquí estaríamos dejando lo que será la unidad número 4. Y, perdón, aquí tengo dos archivos, el 5.1 y el 5.2, para lo que son los métodos de la unidad número 5. Si por favor abren lo que es la unidad número 5. Por aquí lo tengo. Aquí y acá. Esta es la unidad número 5, que son métodos de primer orden. Y déjenme tantito, ya faltan 4 minutos para lo que es la pequeña pausa que vamos a tomar. Entonces, aquí unos breves comentarios. No sé si quedaron o si se cumplió el objetivo con el código que les puse para generar lo que es la animación. Ustedes pueden crear diferentes, pueden crear uno que va creciendo, y por ejemplo ustedes hicieron un proceso donde en cierto punto, hagan de cuenta que ustedes están graficando una concentración en un reactor, y en cierto punto ustedes hicieron una alimentación o cambiaron algo en el sistema, y lo etiquetan ahí, le ponen una línea y ahí le ponen, no, pues cambio en el sistema, o hicimos una alimentación si es un semi-batch, y después vemos cómo fue cambiando otra vez. Entonces queda, para una presentación, por ejemplo, en un congreso, en un seminario, queda muy bueno. Ahora, también en las revistas JCR, ya muchas de ellas ya no sé si ya los comenté, pero ya muchas de ellas ya nos están publicando de manera física. Es decir, los volúmenes ya son volúmenes virtuales, se saca el compendio de artículos aceptados y se publican. Esto es más para los que estamos en la investigación. Y muchas veces ya están aceptando o están solicitando que se envíen. Primero eran gráficas a color, nos pedían que mandáramos gráficas a color. Y ahora lo que están permitiendo enviar ya son animaciones, ya son videos. Entonces, como el documento se genera en PDF, ya están solicitando que se mande algo así, que sea todavía más intuitivo y más visual, para poder ver el avance de nuestro proceso, de nuestro reactor, de lo que estemos nosotros calculando. Entonces, la verdad, estas herramientas pues nos ayudan bastante y nos abren un mundo tanto en la docencia como en la representación de datos a nivel de investigación. Y entonces, pues espero que sea de bastante utilidad. Fue bastante sencillo y pues ustedes ven ahí que funciona. Aquí de hecho sigue trabajando, pero ya lo vamos a cortar. Dudas que tengan hasta acá. Regresando, nos vemos aquí como, voy a ser 5, nos vemos como 4:10, 4:15. Entonces, regresando, nosotros vamos a iniciar con esta unidad. Lamentablemente no nos va a dar tiempo de cumplir todos los métodos. Vamos a ver únicamente el método de gradiente descendente y vamos a ver el método de gradiente conjugado. Son dos de los métodos que más se utilizan actualmente. Hay otros, hay muchos otros. Ahí cuando se agrega el momento, el método de Nesterov, de Alagraph, que igual incluye lo que es el gradiente. Hay muchos otros, pero vamos a ver primeramente los dos, que son los que más se utilizan. Inclusive en MATLAB estos son los que igual se utilizan, siguen los que vienen programados, son la primera opción para lo que es una optimización multivariable. Entonces los vamos a ver. Aquí vienen programados lo que es el 5.1 y el 5.2. Aquí también voy a tomar un poquito de tiempo para mostrarles que
Perdón, voy a cerrar estos dos. Y esto va más para la docencia. Aquí está el doctor Eusebio y la doctora Leticia. Y para los compañeros que están, los asistentes que vayan a ser docentes en el futuro, que van a ser investigadores también, pues también les puede servir esta metodología que les voy a presentar, donde yo tengo lo que es la gráfica, tengo lo que es el método, aplico lo que es pues el gradiente en este caso, y esto es muy importante. Yo estoy aquí imprimiendo todos los resultados de cada una de las iteraciones. Tengo todos los resultados, tengo el nombre del método, tengo inclusive la hora, pues para que quede un registro. Tengo el error y aquí tengo inclusive la ruta marcada de cómo fue resolviendo el método. Entonces aquí es algo que les voy a enseñar cómo lo hice, porque me parece que es de bastante interés. E inclusive muchas veces a nosotros nos piden resolver un método y que lo hagamos como nosotros queramos, a mano en computadora en Excel. Entonces aquí pues es una ayuda bastante buena, nada más lo copio aquí, lo pego en Word y ya quedaría. Y también hay una extensión de esto donde yo puedo mandar todo esto directamente a un PDF que me genere como que una plantilla que diga mi nombre, la materia, el profesor, la unidad, y que me escriba lo que son las ecuaciones que yo estoy resolviendo, los parámetros iniciales, y que me genere toda esta tabla en PDF e inclusive que me incluya la imagen, sin tener que modificar nada. Si yo modifico aquí lo que es una ecuación, le doy correr, me genera automáticamente el PDF. Entonces, eso no lo vamos a cubrir aquí, pero quiero que sepan que se puede. Es un mundo de posibilidades que aquí podemos hacer. Entonces, es lo que vamos a estar revisando.